sala de bloque quirúrgico antes de un procedimiento anestésico. Debemos seguir unas pautas o pasos específicos para no olvidarnos nada fundamental. Hay varias siglas o varias técnicas, nosotros la utilizamos más el A, B, C, D y E para no olvidarnos nada importante. Existen otras también que podemos utilizar. El A se refiere a toda la parte de aspiración, sistema de aspiración. B, todo lo concerniente a la vía de aire, tanto el plan inicial como el de rescate de la vía de aire. Cuando hablamos al C, es el carro de anestesia o máquina de anestesia propiamente dicha, tanto el sistema ventilatorio como los monitores y también un circuito de rescate de la ventilación cuando falla el carro y una fuente de oxígeno alternativa. Dentro de la D están todos los fármacos y drogas que vamos a utilizar en el procedimiento o que podremos utilizar en el procedimiento, cebado de los sueros a utilizar y también contar con un acceso venoso o chequear el que el paciente ya tiene. E, en especiales o específicos, es monitores y equipos específicos para ese procedimiento, otros monitores, otro material especial. Estamos en la sala preparándola para el procedimiento, debemos comenzar con la A de aspiración. Corroboramos que está correctamente conectada al sistema de aspiración central o un sistema accesorio de ventilación, de tipo pino-quieto. Corroboramos que tenga una sonda colocada de acuerdo al paciente, ya sea un paciente adulto o pediátrico, y corroboramos que tenga una fuerza suficiente. Eso lo realizamos antes de seguir con la secuencia de control. Todo lo de vía de aire. Vamos a chequear los laringoscopios a utilizar, las palas, diferentes tamaños o diferente tipo, corroborar que tenga una buena luz, adecuada pila, que sea firme, que no tenga falso contacto. Podemos corroborar que a veces las lámparas pueden estar más colocadas, eso tenemos que chequearlas antes de empezarlo, y si no cambiarlos y asegurarnos que tengamos una buena laringoscopio funcionando. Vamos a tener ya las sondas preparadas que vamos a utilizar en adultos, 8 para el hombre, 7,5 la mujer, siempre teniendo tamaños más grandes o calibres más chicos, y recordar que en los niños utilizamos una fórmula que es edad dividido 4 más 4 para calcular el diámetro también. Así, las máscaras faciales para ventilación bajo máscara de diferente tamaño y diferente tipo para que se adecúen a la anatomía del paciente. Lo mismo con las cánulas de Mayo o de Guedel. También contaremos con dispositivos para ayudar o asistir a la intubación, como puede ser una sonda de Eichmann, introductores para modificar la curvatura de las ondas, una pinza Magil que nos puede ayudar en el caso de la intubación nasal o para extraer piezas dentarias si accidentalmente o objetos extraños en vía de aire. También es importante contar con un sistema de rescate de la ventilación, tenerlo disponible, como los dispositivos supralóticos. Dentro de este ítem también ya agregamos algo para fijar la sonda, que puede ser leuco o una cinta hilera, en lo preparado, y recordar también la protección ocular. Vamos a preparar el carro de anestesia. No debemos olvidarnos que si bien los sistemas tienen un sistema automático, tenemos que corroborarlo manualmente. Comprobar que esté encendido, que esté conectado, comprobar también las conexiones neumáticas, o sea, la entrada de oxígeno y de aire con adecuada presión. Corroboramos así que esté conectado a la corriente. Esto es importante para no tener problemas. Y después vamos a empezar con el chequeo de las fugas. Para checar las fugas en el sistema manual, tenemos que ocluir la pieza NI, la salida de los corrugados. Vamos a corroborar que la válvula de APL esté cerrada, ya que vamos a pulsar el sistema, y pasarlo al sistema manual, esté en esa posición, en el deterioro manual. Vemos que los flujímetros están a 0, que está cerrado, al igual que los vaporizadores, y vamos a presurizar el sistema con el flush. Recordar que este botón bypassea el sistema bajo presión y pasa a presión a alta presión el oxígeno directamente de las líneas. Vamos a llevarlo hasta una presión entre 30 y 40 centímetros de agua. En el manómetro de presión aquí lo vemos. Si empieza a descender, habla de que hay una fuga y podemos cuantificar la fuga aumentando lentamente los caudalímetros, los flujímetros, y ver hasta cuándo deja de perder, cuándo deja de caer la presión. Así saber si es una fuga importante que determinaría alguna corrección previa.
Una vez que chequeamos que las fugas son mínimas, vamos a corroborar también las fugas en lo que puede haber en el circuito en los vaporizadores. Vamos a abrir uno de los vaporizadores, ver que no caiga la presión en los manómetros. Probamos con cada uno de los vaporizadores. También en esta medida tenemos que corroborar que haya quedado cerrada los puertos de carga de los vaporizadores para evitar pérdidas de anestésicos inhalatorios. La válvula de APL la dejamos abierta para corroborar que libere la presión en el circuito ventilatorio. Ahora vamos a corroborar el sistema ventilación automática. Vamos a pasar a la ventilación automática y podemos corroborar, además de que el ventilador levanta las presiones adecuadas, también vamos a corroborar que consigue ventilar, y eso también nos habla de que las válvulas inspiratorias y expiratorias están funcionando correctamente. Vamos a llenar la corsetina de vuelta con el flush y corroboramos que se genere un ciclo donde se infla y se desinfla la bolsa, hablando de que el sistema ventilatorio funciona correctamente y que las válvulas inspiratorias y expiratorias funcionan también correctamente. En este momento tenemos que setear los parámetros del ventilador de acuerdo al paciente. Esto es fundamental si asistimos pacientes adultos y pediátricos. Recordamos que tenemos que adecuar el volumen corriente y las presiones y las frecuencias de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Así que cuando conocemos el paciente ya dejamos seteados los parámetros que vamos a usar con el paciente y después eso se adecuarán a los monitores que encontraremos durante el intraoperatorio o gasometrías que vayamos sacando. Lo vamos a adecuar a lo que realmente requiere el paciente. Los vaporizadores hayan quedado cerrados, que tengan nivel suficiente de agente para el procedimiento. En caso de que falte tenemos que rellenarlos, corroborar que queden cerrados y, como decíamos, los portaaccesos cerrados. También tenemos que chequear que la cal sodada, el absorbedor de CO2, no haya virado completamente. Tenemos que ver que esté lleno, que no esté flojo y que no se haya virado completamente. Una vez que terminamos de chequear el carro, tenemos que dejarlo ya pronto para iniciar el caso. Se recomienda ya dejar la máscara que vamos a utilizar, dejar la válvula de APL abierta, corroborar que esté en sistema manual para iniciar la ventilación manual. Iniciamos, aumentamos, dejamos el flujímetro abierto de oxígeno. Otra cosa importante es fijarse que no haya, que esté en el sistema circular, el sistema circulatorio ventilatorio, y no en esa entrada que es la entrada auxiliar para usar otro tipo de circuitos. Esto es un error frecuente. Cuando chequeamos el carro debemos corroborar que haya quedado en el circuito circular del carro de anestesia. La C, debemos contar con otro circuito ventilatorio, un circuito ventilatorio manual tipo AMBU o americano, y una fuente de oxígeno también auxiliar en el caso de que haya problemas con el carro de anestesia, con el sistema ventilatorio o con la fuente de oxígeno central. Con la C, esta parte del carro de anestesia, los monitores que vamos a utilizar durante la cirugía. En toda cirugía debemos contar con un manguito de presión autoinsuflable. Generalmente se setea a 5 minutos, se puede hacer con una frecuencia mayor si se requiere. Adecuado tamaño para el paciente, esto debemos tenerlo presente. También vamos a contar con el electrocardiograma de 5 derivadas, con iniciador de CT o mayor si se requiere otro tipo de monitorización. Siempre contar también con un saturómetro funcionando correctamente. En todo procedimiento contaremos también con un capnógrafo, en este caso también es analizador de gases, que esté conectado también a la salida del Pisaní. Y recordar tener termómetro, tanto para temperatura axilar como esofágica o rectal. Chequear las alarmas y setearlas para el paciente. Parte de drogas, fármacos a utilizar. Debemos cargar las drogas que vamos a utilizar durante el procedimiento, adecuadamente rotuladas. Tenemos algunos elementos para evitar los errores o disminuir los errores, tema de seguridad, como por ejemplo cargar los hipnóticos en jeringas de 20, cargar los relajantes musculares en jeringa de 5 y el resto de las drogas en jeringa de 10. De cualquier manera es fundamental tener adecuadamente rotuladas las drogas y diluidas habitualmente. Utilizamos el sistema de etiquetado con colores español de Censar,
que de contarlo con ellos brinda mayor seguridad y disminuye las posibilidades de errores. También tenemos que preparar los sueros que se van a utilizar, que tienen que estar adecuadamente cebados, tanto usando si es un macro o microgoteo, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Los procesos vasculares vamos a contar con todo lo necesario para tener una vía venosa periférica, si el paciente no cuenta con una, y si cuenta con una tenemos que corroborar que funcione correctamente. Dentro de la E, todo lo que sea extra y específico para ese procedimiento particular.